inclusión financiera, es muy difícil que las mujeres logren esa autonomía económica. ¿Qué pasa con reconocer que el cuidado es pueden decir fundamental. que faltan 300 años para llegar a la Pero muchas de nosotras morimos todos los días por ser mujeres. Cuando una mujer logra alcanzar su máximo potencial, ella impacta positivamente en la familia, en la comunidad y en todo su entorno. Voces por la Igualdad es un podcast de ProMujer para celebrar las conquistas, analizar los retos y trazar camino para cerrar las brechas que aún limitan el potencial de las mujeres de América Latina. Yo lo sufrí en carne propia. Y yo veía cuando mis niños decían, mi papito le ganó a mi mamita. Y el grande le decía, ¿por qué? ¿Por qué le ganó papito a mamita? Porque él le sangró a mamita y mamita no lo hizo a él. Yo pensaba y decía, wow, o sea, lo tengo que perdonar hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos divida, porque así es, yo no me voy a separar y después hacer vida con otro. No, tengo que aguantar. Quien habla es Ana Alicia, una emprendedora guatemalteca dedicada a la repostería que después de años de normalizar la violencia que rodeaba a su relación, logró empoderarse, desaprender los cánones culturales y romper el círculo. En el episodio de hoy, nuevas masculinidades, un nuevo paradigma para frenar y contener la violencia basada en género. Al igual que Ana Alicia, se calcula que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y de 2021 a 2024, más de 10.500 mujeres han sido asesinadas por razones de género en América Latina. Como señaló Giselle Pelicot, la mujer francesa que durante una década fue drogada por su esposo para que más de 50 hombres la violaran mientras ella permanecía inconsciente, hoy la vergüenza tiene que cambiar de bando y la responsabilidad también. Por eso, en este episodio no vamos a contar la historia de Ana Alicia, ni de ninguna mujer que haya atravesado una situación similar. Vamos a cambiar el foco y vamos a explorar la íntima relación que guarda la masculinidad patriarcal y hegemónica con la reproducción y el ejercicio de la violencia basada en género. Para ello nos acompaña Tomás González Vergés, gerente de género de ProMujer, Ana Laura Cárdenas, especialista de violencia basada en género del Gender Knowledge Lab, y Denilson Meujael, vocero de la campaña de nuevas masculinidades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras. Muchas veces nosotros como hombres cuesta en la masculinidad tradicional o la masculinidad que siempre nos han inculcado el hecho de reconocer nuestras responsabilidades. Pocos los escenarios donde el foco no está en las víctimas, la culpa no está en las víctimas y no vemos ese problema de raíz. Sin duda, hablar sobre violencia basada en género trae consigo muchísimas aristas, múltiples conceptos, opiniones diversas y una enorme lista de temas por atender. Pero antes de entrar en materia, es indispensable ser categóricas y categóricos al señalar que se trata de una problemática social urgente para nuestro tiempo, porque en la región, una mujer es asesinada por razón de género cada 2 horas. Y esto es solo la punta del iceberg. La violencia por razones de género se manifiesta en los hogares, en las familias, la vemos entre las y los amigos, por supuesto en las relaciones sexoafectivas, pero también la vemos operar en las calles, en las instituciones, en el trabajo y en casi todos los productos culturales que consumimos. Vamos, que desafortunadamente está en todos lados. Pero de manera concreta, ¿qué es la violencia basada en género? Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1993, se entiende por violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. 3 décadas más tarde, este concepto ha cambiado. Ana Laura, hoy, ¿cómo podemos conceptualizar mejor la violencia basada en género? Pues mira, nos referimos justo a estas violencias que están basadas como en una idea patriarcal
de misoginia, sexismo, que trae como todo este bagaje de roles y estereotipos de género que nos han inculcado a lo largo del tiempo, en donde nos posiciona a las mujeres en un lugar de subordinación frente a los hombres, ¿no? Esto es en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, y a partir de estas desigualdades, la violencia es como un vehículo para controlar, ¿no? Para controlar y para, de cierta manera, hacer menos y subordinar a las mujeres a partir de diferentes manifestaciones y diferentes tipos, ¿no? Como por ejemplo la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia psicológica y otro tipo de otro tipo de violencias que se han ido como no descubriendo, porque no es que se descubran, sino que más bien vamos conceptualizándolas, ¿no? Mencionaste tipos de violencia que son muy tangibles, pero ¿cómo es que se llega a ese punto? Vamos, ¿qué se esconde detrás de esos ejercicios de control que afectan a millones de mujeres? Pues mira, atrás de la violencia, las teóricas y teóricos del tema hablarían de una violencia simbólica, ¿no? Que es justamente esta violencia que se da a través de los mensajes, del lenguaje, de todas estas etiquetas que nos vamos poniendo. Entonces, prácticamente cuando nosotros ya estamos hablando de violencia es porque anteriormente a esto, pues ya hubo toda una antesala de discriminaciones, desigualdades, explotación, marginación, etcétera, ¿no? Desde que eres pequeña, cuando te empiezan a decir no te pongas pantalón porque entonces pareces niño, no juegues al fútbol porque vas a ser un niño, ¿no? O vas a ser marimacha, etcétera, etcétera. O también cuando a los hombres se les dice no llores, contengan sus emociones, pues eso también hace que los hombres crezcan con toda una serie de estereotipos y de roles y de marcas sociales, de normas sociales, que los empiezan a socializar a partir del conflicto, a partir de la violencia, ¿no? Cuando uno es niño, por ejemplo, lo traslado a mi historia, yo siempre pude salir libremente a jugar y mi mamá estaba confiada de que yo estaba ahí siendo un niño jugando. Siempre tuve un derecho a la recreación y ahora me convertí en hermano mayor de una pequeña y fue ahí donde yo empecé a notar la diferencia en los comportamientos que con ella tenía. Entonces ella tenía que estar siempre supervisada, siempre tendría que estar informando dónde está y parece algo sencillo, pero el simple hecho de ser mujer le daba otras condiciones incluso para recrearse. Es así como a través del lenguaje, las instituciones sociales y los productos culturales se han ido reproduciendo los parámetros que reconocemos como válidos o correctos para hombres y mujeres. Y es también como se han construido los privilegios en torno al género. Cuando empezamos nosotros como hombres a tocar este tema es cuando se vuelve también una parte de responsabilidad, porque estamos hablando de privilegios a los cuales siempre hemos accedido por el simple hecho de ser hombres. O sea, no hicimos nada, no nos esforzamos con luchar o con hacer algo diferente, no, simplemente porque naciste hombre tenés ciertos privilegios que la sociedad te otorga, que tampoco pediste. Considerando lo que menciona Denilson sobre estos privilegios que los hombres reciben sin cuestionarlos, ¿cómo se conecta esta idea con el concepto de masculinidades hegemónicas y qué implica realmente vivir en este modelo? Las masculinidades hegemónicas, cuando las trabajamos desde ProMujer, nos referimos a esas maneras de actuar, de ser, de desenvolverse de los hombres cuando responden de alguna manera a ese sistema de creencias y que en general responden a una serie de principios o de conceptos que suelen estar relacionados a la idea de la seguridad, el hombre como proveedor, el hombre protector, el hombre que responde de manera asertiva, que no duda, que decide, que ejecuta sin tanta carga emocional, ¿no? Si en la teoría es el hombre quien provee y es la mujer quien recibe, ahí se ve claro esa dicotomía, esa divergencia entre el poder versus el no poder, el poder versus la subordinación. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias muy, muy negativas para ambos géneros.
Al concebir la sociedad desde una heteronormatividad y concebirla también como desde masculinidad hegemónica como el centro, y a partir de eso lo otro, entonces lo que hemos generado justo son desigualdades, ¿no? Pero esas desigualdades se recrudecen a través de la violencia. Entonces la violencia, como te decía, es como este vehículo que te lleva a que se ponga todo en su lugar. Finalmente la violencia es como lo más extremo, la forma más extrema de decirte estate aquí, ¿no? Estate controlada, estate quieta y no entres en donde no es tu espacio. Cuando un hombre siente atentado su autoridad de lo que nos han dicho que tenemos y que siempre vamos a ser fuertes y que es lo que tenemos que mantener, es ahí donde empieza el primer esquema de violencia. Entonces, es una forma, es un legado cultural que debemos cuestionar y transformar desde las nuevas masculinidades. Al final del día es reconocer en uno mismo la existencia de las violencias, reconocer en uno mismo que esas pequeñas acciones, imaginémonos que no lo llevamos por supuesto al caso de violencia física, que es algo demasiado explícito, ¿no? Pero las microviolencias, los micromachismos son parte de alguna manera de un ciclo de violencia, y el primer paso, por lo menos para erradicar esos elementos iniciales, fundacionales de lo que puede luego ser violencia, es reconocer que hay igualdad, que tenemos que caminar hacia la igualdad porque es natural, porque es real. Creo que acá es importante que enfoquemos justo que la culpa pues no es de la víctima, ¿no? La culpa es del perpetrador, del agresor. Entonces, acá el punto es cómo cambiamos el discurso y cómo le damos la vuelta de tuerca para que trabajemos desde las masculinidades, para que estas masculinidades se vuelvan masculinidades menos tóxicas, ¿no? Masculinidades más activas, más proactivas, más emocionales. Cada episodio de Voces por la Igualdad es una oportunidad para visibilizar las barreras en el camino hacia la igualdad de género, compartir historias de mujeres que están haciendo la diferencia y seguir inspirando la construcción de otro mundo posible. Al apoyar esta iniciativa, tú puedes contribuir a abrir diálogos que son esenciales para avanzar hacia un futuro más justo e inclusivo para todas y todos. Hasta ahora hemos visto cómo las masculinidades hegemónicas no solo estructuran las desigualdades de género, sino que también utilizan la violencia como herramienta para reforzarla. Y si bien analizamos las raíces del problema, es momento de movernos hacia las soluciones. En la segunda parte de este episodio, exploraremos las nuevas masculinidades como una alternativa transformadora, no solamente para erradicar las violencias de género, sino para construir una sociedad de personas y relaciones sanas, pero además mucho más próspera e igualitaria. Yo soy de una zona rural de Honduras, el occidente del país, y de primera mano he vivido el hecho de que el hombre es el que sale a trabajar, el que busca las oportunidades, y la mujer es la que se encarga únicamente de la crianza de sus hijos. Te hacen también muchas veces a un lado porque estás pensando diferente, estás cuestionando. Ana Laura nos explicó previamente que en la construcción dicotómica y heteronormada de los géneros, los hombres no pueden vivir propiamente violencia basada en género, dado que son ellos quienes detentan una posición de poder frente al sexo opuesto. Sin embargo, el relato de Denilson es la prueba de que el mundo patriarcal en el que vivimos también incide de manera negativa en su vida. La principal causa o la principal razón de una violencia basada en género es que tú como persona estás en una posición de subordinación frente a otro género. Entonces ya de ahí pues descartas esa idea, ¿no? Y las consecuencias de la violencia basada en género tienen que ver con los impactos que las mujeres tienen en su vida, ¿no? Quienes realizan estas violencias hacia las mujeres son hombres. Y los hombres también son violentados por otros hombres en su gran mayoría. Eso no quiere decir que los hombres no puedan experimentar violencia, porque también a ellos esta lógica patriarcal y esta lógica de masculinidad hegemónica les hace daño, ¿no? En unas edades adultas, más o menos entre los 40 y 50 años, muchos hombres se suicidan por no cumplir estos roles o estos mandatos. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor en tener que cumplir con esos estándares, ¿no? En tener que exigirse a qué pasa si no los cumplo. De alguna manera empezás a quedar fuera del role model, ¿no? Como del modelo que de alguna manera se espera de nosotros.
y ir reconociendo esos elementos ayuda de alguna manera a esa transformación. Y vinculándolo con el punto anterior, esa mirada tal vez más sana, más integral, más real, es la que también nos permite entender que hay cosas afuera que nosotros tenemos que entender y sobre las cuales tenemos que reflexionar desde una mirada crítica. Y es responsabilidad nuestra informarnos del caso, ¿no? Uno empezar a hacerse protagonista de esa capacidad de informarse y eventualmente de accionar de manera transformadora, rompiendo estereotipos, rompiendo asociaciones culturales. Las nuevas masculinidades, lógicamente, empezamos con los hombres, ¿verdad? En esto, en validar que puedan vivir su vida y sus emociones como seres humanos, que es algo natural, reconocer y educarnos y muchas veces desaprender procesos, Sandra, que nos han enseñado durante toda la vida. Lo que nos comparten dejen claro que el modelo patriarcal tiene un impacto negativo en la vida de los hombres. Sin embargo, es crucial entender que esto no los exime de su responsabilidad como perpetradores de la violencia. Reconocer el daño que este sistema causa es el primer paso, pero es indispensable que los hombres cuestionen sus privilegios y trabajen activamente para transformarse. Es justo acá cuando resulta urgente hablar de nuevas masculinidades. De forma síntesis, yo podría decir que las nuevas masculinidades son ese enfoque que busca romper la forma tradicional que nos enseñaron a ser hombres. Entonces, no busca imponer un estilo, una idea de que el hombre debe de ser y comportarse en todos los escenarios de su vida de la misma manera. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, son aquellas que cuestionan, aquellas que transforman actitudes que pueden provocar y perpetuar las desigualdades. Entonces, esa nueva masculinidad lo que busca es rechazar la violencia como la expresión de poder. Sin duda alguna, ese tipo de violencia y las nuevas masculinidades están muy ligadas porque es un llamado a la acción para nosotros como generación. Nosotros podemos contribuir a reducir esas desigualdades. Entonces, de esa forma, nosotros también promovemos el diálogo, nos damos cuenta que nos han enseñado cosas que no son las correctas y empezamos a hacer modelos positivos, hombres que adoptan nuevas masculinidades que sirven de ejemplo en sus círculos sociales. Yo como hombre, ¿no? O con mis amigos o con mis pares en el trabajo o mismo en los círculos familiares, al ya tenerla, al estar trabajando constantemente en la toma de conciencia, empiezo a tener herramientas para decir e identificar esto que está pasando está mal. Este ejemplo con el cual yo nací y crecí está mal. Y empiezo a tener acciones, actitudes a favor de un cambio. Uno, por ponerme como ejemplo, empieza a tener más toma de conciencia en este sentido, es donde uno puede también empezar a accionar no solamente en uno mismo, sino en el círculo y decir a mi amigo que tengo al lado, a mi compañero de trabajo, eso que estás haciendo es violencia. Y que los hombres reconozcamos que efectivamente ante esos casos de violencia hay cosas que se tienen que hacer, no solamente desde los espacios personales, sino también a nivel colectivo. No me queda duda de que hablar de nuevas masculinidades genera mucha resistencia, sobre todo en los sectores masculinos más conservadores. Incluso cuando la propuesta supone una mejor calidad de vida y de relaciones personales y laborales para ellos. Y en ese sentido, me gustaría que habláramos sobre de qué manera transmitimos estas ideas para que se entienda que es algo que nos beneficia a todas y a todos. Llegar a esos públicos es todavía más complicado porque tal vez ya son públicos adultos, pero en muchas ocasiones siempre hay ejemplos de violencia que, aunque sean duros o sean casos como que siempre son que hacen mucho ruido, son los casos que a veces ayudan para decir esto se pudo haber evitado o no pudimos llegar a ese extremo si tuviéramos un comportamiento más adecuado para poder expresar nuestras masculinidades como hombres, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que con una educación temprana, enseñar a los niños y niñas valores, respeto, empatía, equidad, es el primer paso y el paso más importante para empezar a construir desde muy temprana edad y en personas moldeables este comportamiento, ¿verdad? Sin embargo, también
con las personas que tal vez ya están en la adolescencia, la conversación va más allá de romper estigmas, es decir, dejar de asociar ciertos comportamientos que estás viviendo a lo masculino o a lo femenino. Yo creo que ahí la herramienta más efectiva es... podría nombrar varias, ¿no? Una es como lidiar con el ejemplo. Cuanto más referentes tengamos de hombres con este entendimiento, con esta actitud, más fácil va a ser poder transmitir a esos sectores, tal vez, como decías, más conservadores, que no hay ningún riesgo en pensar de una manera integral, desde pensar de una manera con perspectiva igualitaria. Todo lo contrario, es como un ejemplo de no pierdo nada, gano mucho, ¿no? Como gano mucho en entender los beneficios de la igualdad, tanto en la libertad de cada una de las personas, en los beneficios económicos que traen. El segundo elemento tiene que ver con llevar, digamos, los casos más concretos, ¿no? Digamos, todos tienen o han tenido una madre, una hermana, una prima, una amiga, una pareja que de alguna manera ha sufrido violencia, ¿no? Una tal vez de vuelta muy naif, muy inicial, pero es ahí donde se genera un poco ese entendimiento de la idea, y es blanco sobre negro, es vos tenés posibilidades que la persona al lado no lo tiene. Vos empezar a trabajar con datos concretos, ¿no? Tampoco se trata de la confrontación, sino el diálogo, de fomentar un entendimiento de cuál es el punto de partida, que es incorrecto, que es desigual, que perpetúa cosas negativas, como bien decías, para la persona con la cual nos vinculamos, sobre todo si son mujeres, pero también para uno mismo. Pero para poder realmente como educar con el ejemplo, bueno, primero hay que ordenar la casa. Y hay que empezar por uno, y de esto se tratan estas conversaciones, ¿no? Como de identificar, de responder, de reflexionar, de transformar uno mismo, los círculos en los que uno interactúa y participa, tratar de romper dinámicas perjudiciales o negativas en los espacios que compartimos, que también ahí hay un rol importante a cumplir en esas, romper el círculo. Me quedo en esta idea que es clave para poder transitar hacia nuevos modelos. ¿A qué nos referimos puntualmente cuando hablamos de romper el círculo o romper el pacto? ¿Y por qué es tan importante que lo personal trascienda a lo colectivo? Ese pacto que se genera, ese pacto patriarcal, esos silencios, es lo que justamente perpetúa más la violencia, porque entonces entre ellos mismos se cubren las espaldas. Es importantísimo que los hombres empiecen a hablarle a otros hombres, a sus pares, y rompan esta idea de la cofradía que decía Rita Segato, ¿no? Esta cofradía entre pares, esta cofradía que permite que otros hagan esta violencia o ejerzan esta violencia con las víctimas. Los espacios políticos, los espacios de poder han sido dominados por líderes con una visión relacionada a las masculinidades tradicionales. Yo deseo que poco a poco vayamos promoviendo esas nuevas masculinidades que pueden influir en la política, porque solo con un enfoque de equidad nuestros políticos buscarían equilibrar las oportunidades para hombres y para mujeres en todas las áreas de desarrollo. Esa correspondencia social que demanda, por ejemplo, el tema de la familia, sería interesante ver cómo hay incentivos o hay políticas que promueven la inclusión de los hombres en roles de cuidado y que equilibra esa carga entre los géneros. El tema de cuidados va de la mano con el tema de violencia y con el tema de desmitificar todo esto de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces ya este nuevo esquema de nuevas masculinidades no dice, bueno, el hombre al trabajo y la mujer en su casa, no. Dice, yo también soy padre y yo también tengo una responsabilidad de cuidado, tengo una responsabilidad no solo económica, sino que también emocional con mis hijos, y es empezar a crear ese vínculo y a decir, hey, cada vez seamos más intencionales, seamos más conscientes de nuestro rol. Y no entramos también en ese tema, pues los hombres entonces seguirán teniendo mucho más tiempo, seguirán teniendo mucho más oportunidades, podrán tener mucho mayor ingreso a tener puestos de liderazgo, etc. Nos acercamos al final de este episodio y queda claro que esta propuesta no solo es un concepto teórico, sino una herramienta práctica y necesaria para transformar nuestra sociedad. Es evidente que mientras no cuestionemos estos roles tradicionales, los hombres seguirán teniendo mayores privilegios y oportunidades, perpetuando así la desigualdad y la violencia. Pero al final, ese reconocimiento de que somos parte del problema nos hace querer, de alguna manera, cuando entramos en conciencia, ahondar a la solución. Entonces, los hombres que adoptamos esta nueva forma de pensar, nuevas masculinidades, sin duda alguna ayudamos a crear relaciones
en la sociedad que sean más inclusivas, que sean más equitativas, que busquen el bienestar y que se rompan poco a poco esos roles tradicionales donde se nos ha cargado de tanto carga emocional, de tantos paradigmas de lo que no deberíamos hacer, que al final también te frena. Yo creo que lo importante es empezar a tomar acciones. Reconocer estos elementos es el punto de partida, es un camino, no es una meta. Es algo de lo cual aprendemos día a día, ¿no? Se va haciendo camino en la medida que vamos avanzando. Ese es un mensaje que yo creo que es interesante, porque a veces puede generar esta sensación de no voy a empezar a esta altura, no voy a empezar ahora. Pero bueno, sí, siempre se puede empezar a tomar esta conciencia, este entendimiento, a tomar acciones concretas que eventualmente se traduzcan en cambios, que genere impacto positivo en uno mismo, en los vínculos que tenemos, a favor de la igualdad, a favor de la justicia, a favor de estas decisiones inteligentes que retroalimentan positivamente todo nuestro elemento, ¿no? Este episodio no solamente deja muchísimos aprendizajes, sino que también nos hace una invitación directa a reflexionar y sobre todo a actuar. Hemos hablado de cómo las nuevas masculinidades nos ofrecen un camino para desmantelar las estructuras de desigualdad y violencia que afectan tanto a mujeres como a hombres. Pero este cambio no se va a dar solo. Requiere conciencia, compromiso y acción en todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo personal hasta lo colectivo. Si algo queda claro es que este no es un trabajo exclusivo de un género. Es una transformación que nos involucra a todas, todos y todes. Es un llamado a cuestionar, a desaprender y a construir relaciones más justas, igualitarias y humanas. Agradecemos a Denilson, Ana Laura y Tomás por compartir sus voces y experiencias en este episodio. Pero sobre todo, agradecemos a quienes nos escucharon. Te esperamos en el próximo episodio de Voces por la Igualdad, un podcast de Pro Mujer.